sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La Gran Invocación, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Buenos días, buenas tardes, ahí donde se encuentren, y buenas noches si están escuchando en ese horario en diferido. Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad, que sale al aire por Radio Mantra FM todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. ¿Cómo están, queridos oyentes? ¿Están atentos? Bueno, es una pregunta interesante. Atentos para escuchar el programa, si no, ¿para qué conectaron? Y atentos a la vida. ¿Cómo están? Bueno, aquí tratando de hacer un nuevo programa y agradeciendo a todos los que permiten este programa salga al aire, empezando por Radio Mantra y todos los que trabajan allí de manera espectacular, y también todo el equipo de Sirviendo a la Humanidad, desde los que investigan los temas, los que manejan audio, videos y se ocupan de muchas cosas. Y también un agradecimiento a todos los oyentes, que sin ustedes, que nos preguntan cosas por distintos canales, nosotros acabaríamos por perder la inquietud y el entusiasmo. Sabemos que hay mucha gente que agradece. Yo estuve por España y muchos conocían Sirviendo a la Humanidad y Radio Mantra, lo cual es algo alentador. Y bueno, y veamos quién está en el chat, querido Jesús. Pues vamos a ver quién está por ahí. A ver, los del chat, poneros ahí, saludar para que yo os pueda mencionar. Mira, yo he anotado a nuestra querida Ana, he visto que estaban también por ahí Maggie, Josefina, Raquel acaba de aparecer ahora mismo, que nos saluda y nos da un excelente día. Pues para ti también, Raquel, y para todos. De modo que, en fin, un abrazo muy fuerte. Bueno, y aquí alrededor de la mesa, como ya lo escucharon, ahí entró Lorena y dice, hola. Bueno, gracias Lorena. Y aquí alrededor de la mesa está Jesús Iglesia. ¿Cómo estás para el programa de hoy? Pues muy bien, muy expectante, porque hay que seguir aprendiendo siempre un poquito de cada tema, que estamos siempre por descubrir. Y, en fin, en esta labor de investigación, pues nada, muy contento. Mira, aparece Vero. Buen día, atentos. Sí, señora, muy bien, Vero. Bueno, pues nada, lo dicho, Dani, muy atento, expectante y muy interesado en el tema que hemos propuesto.
Bueno, y ahí corriéndonos un poquito a la derecha, en España, cerca de Valencia, está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Atenta? Hola, pues sí, muy atenta. Además, hoy hace un día precioso y bueno, pues da gusto este sol después del temporal de frío. Y bueno, pues también me ha dado por pensar en el tema, la cremación, y seguro que van a salir pues muchas ideas interesantes y bueno, nos va a llevar a reflexionar sobre un tema que no es común porque no nos gusta mucho hablar de la muerte, pero bueno, se tiene que hacer. Así que adelante. Bueno, y ahí también en España, cerca de Barcelona, nuestro querido Secre. ¿Cómo estás, Arcano? Hola, buenas tardes. Pues mira, estoy bien. Además, estamos en el programa 421 de Sirviendo a la Humanidad. Y como decía Carmen, el título es muy importante, bueno, promete mucho. Y hay que decir que estamos ya muy poquito, quedan unos meses, muy pocos meses ya para los grandes festivales, concretamente el Festival de Huesac, el 18 de mayo próximo. Tú que siempre hablas de los signos astrológicos y de los festivales de plenilunio, todos los años se renueva el ciclo y todos la vida y la muerte, también es un ciclo, así que no nos hagamos mucho problema. Este año en Aries tenemos 2 lunas, el 22 de marzo y luego tenemos el día 19 de viernes, que cae el Viernes Santo de abril, tenemos el gran festival de Pascua. Sí, cuando hay 2 lunas llenas en un signo se arma un lío terrible siempre porque hay algunos que no se anotician y la segunda luna la festejan como del signo que viene, pero bueno, son gajes del oficio. Bueno, y volviendo a América, en un trick de teletransportación, ahí en Tucumán está Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, Dani, y muy contenta de estar aquí participando en Sirviendo a la Humanidad. El tema que nos toca me parece que es un buen tema porque nos lleva a tomar atención, ¿no?, a cada instante de nuestra vida y de poder ver ese círculo que vos dices, ¿no?, o también a través del infinito, del símbolo del infinito, con profunda atención qué es lo que está aconteciendo. Así que bueno, esperemos que les guste, que demos respuestas a muchas inquietudes que quizás se les presente con el tema y aquellos que tienen un conocimiento más profundo, como don Vicente Beltrán Anglada o el maestro tibetano, han dado respuestas sobre esto. Así que bueno, me parece que va a ser una conversación muy interesante e instructiva, Dani. Muchas gracias. Sí, un abrazo, un beso a Eva, que está en Santiago de Chile, ella también manda besos. Y sí, como dijeron todos ustedes, hoy vamos a conversar sobre la cremación. Son muchas las personas que preguntan por esta cuestión. ¿Qué hacer cuando llegue el momento, el nuestro, quizás el de nuestros seres queridos? ¿Qué trascendencia o importancia tiene la cremación? ¿Es preferible al simple enterramiento? Vamos a hacer un poco de historia y analizaremos el tema desde la perspectiva oculta, esotérica o espiritual, la enseñanza que proviene de la gran fraternidad, y nos damos cuenta que a lo largo de la historia la influencia de las religiones a la hora de optar por la cremación como alternativa funeraria ha sido enorme. Mientras algunos credos han mantenido su postura con respecto a este tema, otros han debido adaptarse a los nuevos tiempos y entregarle a sus seguidores enfoques más renovados, es decir, no quedarse tan apegados a lo que era. Y entonces a continuación vamos a leer un pequeño resumen sobre la cremación y las religiones. Y encontramos que mientras la religión judía prohíbe la cremación expresamente, y la religión católica aboga por el entierro como la mejor elección, aunque esta tendencia ha venido cambiando, permitiéndose también la cremación, las religiones de Oriente, como el hinduismo y el budismo, ordenan el uso de la cremación. En dichas religiones, el cuerpo es visualizado como un instrumento portador del alma,
al nacer se toma el cuerpo. Una de las citas del Bhagavad Gita, texto sagrado, dice: así como las vestimentas viejas son lanzadas lejos y se toman nuevas, el alma sale del cuerpo después de la muerte para tomar otro nuevo. Entonces, con esa creencia, el cadáver no es considerado sagrado cuando el alma lo ha abandonado, y la cremación tiene una connotación ética en las religiones orientales. En el sikhismo, el entierro no está prohibido, aunque la incineración es la opción preferida por razones culturales más que por razones religiosas. Lo cultural, lo religioso, influyen a la hora de tomar la decisión de qué hacemos con nuestro cuerpo una vez que nos hemos muerto. De acuerdo a las tradiciones hindúes, la destrucción del cuerpo a través del fuego, en lugar de sepultarlo, tiene el objeto de inducir un sentimiento de separación del espíritu fresco e incorpóreo, al que será útil alentar en su paso al otro mundo, destino final del muerto. Esto explica también los entierros de santos varones, cuyo espíritu ya ha sido separado suficientemente debido a prácticas ascéticas de toda la vida, o de niños y jóvenes cuyos espíritus no han vivido casi para desarrollar lazos con este mundo. Los santos varones son sepultados en la posición de flor de loto, escuchen, y no en posición horizontal como en otras religiones. Bueno, esto es un poco lo que dicen las religiones en todo el mundo, porque el fenómeno de la cremación es considerado también como una opción en todo el mundo. Vivimos en un mundo que cada vez se achica más a través de las telecomunicaciones, así que es bueno ver qué pasa en distintas partes de acuerdo a la religión. La religión ha tenido mucha preponderancia en Occidente tiempo atrás, y lo que decía la religión no se podía ir en su contra. Ahora las personas están un poco más libres, así que pueden decidir. Y también está lo cultural, ¿no? Lo cultural, ¿qué se hace en mi familia, en la familia de cada uno? Si en la familia de cada uno todo el mundo se entierra, bueno, cuando alguien se muere también lo van a enterrar, pero bueno, el tema de la cremación surge como una opción que hay que ver cuáles son las razones importantes para cremarse, si tiene algo positivo, como para decidir ya en vida uno que cuando desencarnemos, qué hacer con nuestro cuerpo, dejar dicho, ¿no? Y eso entonces lo vamos a tratar desde el ángulo espiritual y esotérico, y para ello hemos seleccionado algunos textos y después vamos a conversar aquí alrededor de la mesa. El primero, un poquito extenso, pero no mucho, y lo tiene Marcela. Si le preguntan a don Vicente Beltrán Anglada, he oído decir, una vez muerto, el proceso de ser incinerado es mejor que el enterramiento, ¿sí? Por eso lo hacen en Suiza. Entonces Vicente le contesta, lo hagan donde lo hagan, será una cosa correcta, porque la incineración, la cremación de los cadáveres, es no solamente una práctica higiénica que mejora el ambiente ecológico del mundo, sino que permite una liberación rápida de la influencia etérica sobre el elemental de la tierra, porque el clarividente está cansado de ver las formas etéricas destruidas, semidestruidas, o el proceso de constante amalgamación o solidificación en los cementerios, o en las casas en las que constantemente se está hablando de los difuntos, o donde se celebran reuniones espíritas con carácter de invocación. Están siempre llenos de formas elementales y por lo tanto habría que quemar todo esto. Las invocaciones quemándolas con la fuerza de la mente, pensando que aquello es ilógico, porque hay una ley más allá del cuerpo físico que triunfa, por lo tanto, que triunfe la liberación y no queramos retener a un alma
porque se ha liberado. Incinerando los cadáveres, las naciones muy civilizadas ya lo realizan. En la India, precisamente, ustedes saben, se queman los cadáveres. Se nos dice que hay que aguardar un tiempo prudencial. El maestro Duanjul, 36 horas. Hay quien dice 3 días. Y el tibetano, en ciertos casos, dice que si hay una muerte real, a las 12 horas se puede quemar un cadáver. Eso se deja al libre albedrío de los médicos que saben estas cosas. Pero para estar seguros, 3 días son suficientes. Entonces, esto permite una liberación rápida del cuerpo emocional, una purificación del ambiente, pues no saben ustedes la contaminación que se crea dentro y en los alrededores del cementerio. Dentro de las grandes ciudades son un foco de infecciones, algunas de ellas incurables, porque no solamente hay esta fuerza, digamos, psíquica, sino hay la fuerza, digamos, física que está circundando los alrededores. Y la persona respira, la persona come, y todo esto va a parar a su organismo. Es decir, que cuando muere un animal habría que quemarlo. Cuando muere una persona, el cuerpo físico, habría también que incinerarlo. Y esperemos que los gobernantes se den cuenta una vez más de la necesidad de que los cuerpos tienen que quemarse para liberar de contaminación los ambientes, sino otra cosa superior. Y para los esotéricos o las personas de rectas intenciones, pensando en la liberación del alma que está atada al cuerpo que se está descomponiendo y a través del cuerpo etérico y que es vivificado por las frecuentes visitas a los cementerios. Parece duro, ¿verdad? Es la realidad esotérica y no hay peor castigo, siendo una gran virtud, el tener vista etérica y vista astral, por lo que se ve, por lo que podría ser remediado y que no se remedia desdichadamente. Bueno, estas palabras pertenecen a la conferencia llamada La Ley de Atractividad Cósmica. Bueno, vemos que Vicente plantea un comentario bastante amplio acerca de la importancia de la cremación. Y ahora tenemos un texto del maestro tibetano. Adelante, Jesús. Dice, después de la muerte, y particularmente si ha tenido lugar la cremación, el hombre, en su cuerpo kamamánásico, está tan consciente y atento a su medio ambiente como cuando estaba vivo en el plano físico. Esta fraseología concede cierta elasticidad respecto a la amplitud de la percepción y observación. Por lo tanto, la misma elasticidad debe tenerse en cuenta para quienes se hallan en el plano físico. No toda la gente está igualmente despierta, ni es consciente de las circunstancias o de la experiencia inmediata. El cuerpo etérico se dispersa gradualmente a medida que las energías que lo componen se reorganizan y retiran, dejando únicamente la sustancia pránica que se identifica con el vehículo etérico del mismo planeta Tierra. Estos procesos de dispersión, como dije anteriormente, son grandemente ayudados por la cremación. En el caso de una persona no evolucionada, el cuerpo etérico puede permanecer durante largo tiempo en la cercanía de su cascarón externo en desintegración, porque la atracción del alma no es tan potente y el aspecto material lo es. Cuando es una persona evolucionada y su pensamiento está desligado del plano físico, la disolución del cuerpo vital puede ser excesivamente rápido. Estos textos proceden del recopilatorio La muerte, una gran aventura del maestro tibetano Juan Jul.
Bueno, dos opiniones entonces, y el tema de la cremación no es algo que se esté presente en las charlas familiares o en las charlas entre amigos, en el bar o conversando una tarde. Muy poca gente saca el tema de la cremación y vemos que es muy importante. Entonces, un poco desligándonos de todos los condicionamientos religiosos, culturales, y habiendo escuchado estos textos, ¿cuál es la reflexión que nos surge en este momento? ¿Qué te parece, Carmen, empezar por ti? Ah, bien. Bueno, pues la verdad es que los textos son claros, rotundos y explican muy bien la importancia de la cremación. Por ejemplo, en el de Vicente, ¿no? Y además está muy bien complementado por el maestro Duvalcula, cuando dice que, claro, igual que el cuerpo físico después de la muerte se va desintegrando, el cuerpo etérico ligado al físico también sufre ese proceso de desintegración. Entonces, claro, como la mayoría no somos clarividentes, no lo podemos ver, no le damos importancia, pero ahí está, ese cuerpo que se está desintegrando y que son energías que nos pueden y nos afectan porque está ligado, ya una vez terminado el ciclo de la vida, pues ha de seguir la evolución hacia el alma y no quedarse anclado, no quedarse estas energías ancladas a lo material. Entonces sabemos que la cremación además se ha practicado en muchas culturas y curiosamente en las culturas del este, como el hinduismo, el budismo, que siempre han tenido como esta vertiente más de interiorizar, de contactar con lo que es la esencia del ser, son las religiones que más lo han propugnado. Entonces, teniendo en cuenta esto, qué importante sería el realmente pues darnos cuenta de que se tiene que llevar adelante esta disolución de la mejor manera posible y la cremación, el fuego, lo está acelerando. Entonces es un proceso de limpieza a tantos niveles, a nivel físico, porque se encarga de destruir las bacterias que han generado enfermedades a nivel físico, a nivel etérico, que ayuda a que este cuerpo etérico se disuelva con más rapidez. Entonces, pues bueno, el tema es que, como has mencionado, Daniel, pues esto no se suele hablar, es un tema que la gente en general prefiere como ocultar, no reflexionar sobre la muerte, sobre qué ocurre, y la verdad es un proceso por el cual todos pasamos y bueno, todas estas reflexiones que nos hagamos y veamos que realmente pues ya una vez ya el cuerpo físico pues nos ha proporcionado esta herramienta en este plano, ya no tiene ningún sentido estar apegados aquí. Y aquí, bueno, Josefina, sí, ¿qué más? No, simplemente es eso, que un poco pues ir más allá de este apego a lo material, ¿no? Claro. Y quizá pues en esta atención, ¿no? Estar como un poco más pendientes, estar abiertos a contactar con nuestro interior, con otras energías más sutiles que nos den otra visión de todo el proceso. Josefina desde Colombia hace una afirmación de primer rayo, dice: la cremación es una alternativa que hay que aplicar a todos los seres vivos al desaparecer. Bueno, y un poco sin entrar en historias de muertos y de apariciones, porque eso moviliza el emocional bajo, ¿no? Pero yo tenía un amigo que vivía cerca de un cementerio y decía que 2x3 tenía algunas manifestaciones que un día dijo, bueno, me mudo, y se mudó. Es decir, las almas o los cuerpos emocionales deambulan alrededor del cuerpo que se está pudriendo ahí en el cementerio. Y también un amigo que trabajaba en hemoterapia en el hospital
estaba justamente al lado de la sala donde ponen los cadáveres antes que se los lleven a la funeraria, ¿no? Y el depósito de cadáveres, una vez que estaban muertos en el hospital, lo ponen un tiempo hasta que... Y 2 por 3 decía que él veía pasar cosas y miraba con atención y no había nadie, ¿no? Entonces decía que algún alma del que se murió viene a buscar su cuerpo a ver dónde está, ¿no? Entonces, no solo es la limpieza de lo físico, sino también la preocupación del alma que desencarnó, que no sabe muy bien qué pasa, porque no nos acordamos a veces y que estamos pendientes del cuerpo, ver el cuerpo pudriéndose, que se lo comen los gusanos, no es una imagen muy agradable, pero nos apegamos. ¿Cómo ves esta situación, Jesús Arcano? ¿Cómo lo Pues ves? mira, hay que tener en cuenta una cosa, todo eso que relatas de las morgues, de los hospitales y de los cementerios es real. Ahora bien, en los cementerios lo que suele suceder es que no es que esté el alma por allí, ni mucho menos. Hay un cascarón que un elemental acaba cogiendo, nos lee el aura, nos ve la imagen de ese ser querido y bueno, pues está allí chupando energía, chupando cámara, ¿no? Y es verdad que el texto de Vicente que leímos no es una imagen muy agradable. Y en los hospitales suceden cosas maravillosas, porque a veces uno ve, como uno va a ver a un ser querido que está a punto de fallecer o ya ha fallecido, y resulta que le acompaña por el pasillo con la última ropa que tenía en el hospital, esas camisas que ponen, que por atrás están abiertas, caminando descalzo al lado tuyo. Ese es un espectáculo que este servidor ha tenido varias veces y francamente, pues bueno, es natural porque son las primeras horas. Pero lo importante de la cremación, hemos de tener en cuenta una cosa, vivimos en un planeta que es energía, aparte de grandes bosques, agua, es energía. Lo que hace un cadáver en descomposición es contaminar el campo etérico, porque no ha habido una plena restitución inmediata de esos ingredientes al medio. Por eso el fuego acaba liberando las formas a esos elementales que están aprisionados por un juramento de construcción de este vehículo, el vehículo físico etérico, y lo mejor es liberarlos. Y el fuego lo que hace es que no añade más porquería, más basura a el cuerpo etérico planetario. Hay gente que le gusta ir a los cementerios, dicen que son lugares de remansos de paz. Yo discrepo, siempre me coge dolor de cabeza, no me gustan. No me gustan en el sentido para estar allí, pasar el rato. Pero bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Curiosamente, la gente joven en el mundo occidental aboga completamente por la cremación. Pero por una razón que a veces creo yo que es sorprendente. Por acabar cuanto antes con la situación del entierro y todo lo que supone la muerte. No es tanto por convencimiento de que es mucho más higiénico y es un tributo a la evolución, sino para acabar cuanto antes con una situación, la muerte y todo lo que ello conlleva, que no tenemos demasiado bien asimilada. Bueno, simplificando un poco, pareciera ser que el fuego entonces hace desaparecer el cuerpo físico denso y también el cuerpo etérico. Entonces queda el alma desencarnante en el nivel emocional. Es decir, aligera el terreno de volver al nivel del alma después de haber desencarnado. ¿Cómo lo ves, Iglesias, este asunto? Bueno, pues mira, yo creo que comentabas tú al inicio del programa que la gente no suele hablar de estas cuestiones. Yo no sé si quizás sea esa lo que sucede en Argentina, pero en España se habla con cierta frecuencia y ya cada vez con más naturalidad. Y siempre que, bueno, tenemos la ocasión de acudir a un enterramiento, o en fin, al fallecimiento de alguna persona, algún amigo, algún ser querido, nos damos cuenta de que ya aquí, por lo menos en España, hay muchísimos crematorios y forma parte de los servicios municipales, es decir, que los cementerios disponen todos, o muchísimos, la inmensa mayoría, y sobre todo en las grandes ciudades, de crematorios, ¿no? Entonces, yo creo que culturalmente es verdad que la religión ha sido un gran peso, pero por lo menos en 2 generaciones, de 2 generaciones hacia acá, la gente yo creo que se comporta de manera mucho más libre, da menos importancia a la cuestión de qué pasa con su cuerpo. Hay mucha gente que incluso lo dona a la ciencia,
hay otros que, bueno, pues yo creo que la mayoría optan por la incineración, más allá de que no sepan qué es lo que sucede en el proceso de, digamos, de desencarnación del alma, ¿no? Y yo creo que esto es algo cada vez más natural y bueno, afortunadamente la tendencia va cambiándose en el seno, por ejemplo, de la religión católica, en la que hay muchísimos seres, pues esto afortunadamente aquí en Occidente va cambiando. Y yo creo que en ese sentido, bueno, lo tenemos que entender y es positivo, yo lo veo así. Yo, cuando me enteré de este asunto, leyendo los libros esotéricos, empecé a averiguar y aquí en Argentina había que hacer un trámite en un cementerio público, el cual fui a hacer, porque parece ser que si un solo familiar dicen no, no lo cremen, entiérrenlo, hay que hacer esa voluntad, ¿no? Pero si tú dejas algo escrito, bueno, es más probable que te cremen. Y yo creí que era algo infrecuente, pero después inclusive, estando en la facultad que había que hacer una investigación, empecé a buscar estadísticas y la cantidad de personas que hacían el trámite para cremarse aquí en mi ciudad, en Rosario, crecía con los años de una manera casi geométrica, ¿no? Y sabemos que a nivel mundial, todos los artistas famosos o políticos o gente que tiene un grado evolutivo aparentemente más elevado, todos van a parar al crematorio, ¿no? Fulano se murió y después dicen la ceremonia de cremación se hace en tal lado. Así que bueno, hay una tendencia silenciosa al aumento de la cremación. Y Marcela, tú todavía no has opinado, ¿qué te parece a ti? Sí, siguiendo el hilo que estás diciendo, Dani, vos sabés que se dice que don Vicente nos cuenta que en un concilio de la jerarquía que se había celebrado hace muchos años, se había tomado una decisión y era de entrenar a los discípulos en ese arte de ir destruyendo progresivamente estas energías tan densas que surgen tanto, por ejemplo, de las momias como de los lugares de los cementerios. Entonces, que es donde, bueno, están los restos humanos, ¿no? Y que era un experimento jerárquico, los discípulos se han entrenado y estaban realizando ese servicio. Y que la jerarquía espiritual estaba expectante, así lo define él, de ver qué pasaba con estas decisiones de la humanidad, de poder liberar a través de la cremación, ¿no? A través del poder alquímico del fuego. Entonces ahí es como que vemos, ¿no? Que está la jerarquía también expectante sobre cuáles son las decisiones humanas sobre este tema y del poder comprender, ¿no? Todos estos procesos energéticos que se van dando y la liberación que se produce a través del fuego. Y con respecto a, me gustan mucho los textos porque son muy claros, a la parte más práctica nuestra, legal, Dani, sabemos que el cuerpo, una vez que ya el cadáver es de disposición de los familiares, pero siempre vos decís, bueno, puede haber una oposición o no, bueno, siempre hay la posibilidad de que esa autorización se dé para que se proceda de acuerdo a lo que el fallecido había dispuesto. Y hoy en día, si no hay una muerte dudosa, a través de ese certificado de defunción, legalmente se puede proceder a la cremación, ¿no? O sea que hay aspectos físicos, hay aspectos legales, hay aspectos espirituales que vamos conociendo a través de este programa para que se vaya realizando. Y bueno, ¿qué te puedo decir, Dani? Que cuando nosotros pensaba que hemos visto la gestión de emociones, ¿no? En el programa anterior, y cuando uno habla de este tema decimos qué emociones surgen. Es algo bueno que podamos hablar de esos temas que a veces están en el inconsciente o a veces generan un poco de temor por lo que uno visualiza, por las imágenes que puede tener, por lo que ha visto en las películas, por la experiencia misma. Entonces, el hecho de sacarlo a la luz, de poder preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que haríamos, me parece que es algo muy positivo, porque de ahí que el arte del desapego que están muy acostumbrados, ¿no? En Oriente y que ya se va introduciendo también aquí en Occidente,
parte de ese trabajo interno del aspirante, del discípulo y en general, ¿no? Sobre el cuerpo físico, creo que ayuda a todo este proceso de tomar conciencia de la cremación. Entonces, pareciera que hay todo un movimiento interno dentro de la humanidad y llevado a cabo también por cuestiones prácticas, como decían por ahí, pero también hay una conciencia general de lo que es el tema de estar cerca de los cementerios. Anita comentaba por ahí, y Lola también, que hace un montón de tiempo que no van por estos lugares, bueno, porque hay ciertas percepciones bastante densas y que no se quiere estar continuamente afrontando, ¿no? Así que, bueno, eso por ahora, Dani. Bueno, las palabras cementerio, cadáver, muerte, cremación, generan todas emociones bajas, ¿no? Y de temor, y porque en general, culturalmente en Occidente, es como que hay una sola vida y que cuando se acaba la vida, como pareciera que se acaba todo, entonces nadie se quiere morir, todo el mundo se aferra a la vida y al cuerpo, ¿no? Pero si nosotros expandimos un poco la conciencia y sabemos que existe la reencarnación y que se renueva la oportunidad y que los cuerpos son solo vehículos momentáneos, desaparece todo el temor y espero que vaya culturalmente desapareciendo esa emoción negativa y se tome todo más naturalmente. Como siempre nos pasa, se nos va pasando el tiempo, así que vamos a ir ahora a las noticias antes de la pausa con la imagen 8. Nuestro querido Iglesias tiene una noticia. Pues sí, muy bien, pues vamos a ver, os voy a leer la primera noticia que tiene que ver con la 8. Estaba un poco despistado. Es el encuentro precisamente de líneas jerárquicas de acción del año 2019, que se va a celebrar en Buenos Aires, en Argentina. De modo que ya llegamos al 10º encuentro de líneas jerárquicas de acción y va a tener lugar, se va a celebrar, se va a desarrollar en el Salón Antártica, en Echevarría 1442, Entrepiso, Belgrano, los días sábado 18 y domingo 19 de mayo. Apuntar, sábado 18 y domingo 19 de mayo, de 9 a 20 horas. El tema que se ha propuesto este año como tema central del encuentro será el Agni Yoga. El trabajo conjunto pues nos va a conducir a conocer mejor y comprender el significado y su aplicación práctica, la aplicación práctica del Agni Yoga. Será motivo pues de encuentro, de conversación, de reflexión grupal, de unidad, en fin, en torno de este tema tan interesante como es el Agni Yoga. Y, por supuesto, se compartirán muchos momentos de silencio, de meditación, en fin, siempre hay muchas energías y muchas sorpresas realmente muy alegres y extraordinarias cuando se comparten estos eventos. Saber también que habrá una teleconferencia con otros grupos de otros países, personas que no hayan podido desplazarse a Buenos Aires. Y bueno, esto pues la verdad es que enriquece mucho pues la tarea conjunta y une grupalmente a todas las personas que estamos y que están de alguna manera involucradas en el estudio de estos temas y en su propuesta y en su implantación, pues porque de alguna manera se entiende que forman parte de la tarea del plan jerárquico. En relación con las inscripciones informes, saber que la entrada es gratuita, que se requiere simplemente de una inscripción en el correo electrónico elja.agniyoga@gmail.com y que bueno, pues se aceptan colaboraciones voluntarias que se destinan lógicamente a organizar el encuentro, a sufragar los gastos del encuentro. Y también en estas mismas fechas, el día 18 de mayo a las 17:15, en el propio Salón de Antártica, se va a celebrar el Festival de Huesac. De modo que este es un momento espiritual muy importante en el año y que nos congrega a todos y bueno, pues estamos todos invitados, ahí os esperamos. Bueno, muchas gracias Jesús y la siguiente noticia con la siguiente imagen la tiene Carmen. Sí, se trata de informar sobre la trilogía de las emociones.
Os invitamos a ver 3 programas relacionados con el tema de las emociones. El primero sería tratar las emociones en general. Segundo, no identificarnos con la personalidad. Y el tercero, sobre gestionar emociones. El último programa donde tratamos los siguientes temas. ¿Es posible gestionar las emociones? Ser señores de las emociones. Alquimia emocional. La regulación de las emociones es posible a partir de ser conscientes de las propias emociones. Algunas técnicas que ayudan a regular las emociones son la relajación, el yoga, meditación, mindfulness, respiración, introspección, diálogo interno, control del estrés, autoafirmaciones positivas, asertividad. Observar con atención las emociones, sin juicios, sin rechazarlas ni aplaudirlas. Observación, comprensión, liberación. La gestión y el dominio de las emociones lleva a la segunda iniciación. La liberación de los condicionamientos emocionales es un paso hacia el conocimiento de uno mismo y el logro de la libertad. Estos vídeos están disponibles en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Podéis poner en cualquier buscador de Internet las palabras Sirviendo a la Humanidad YouTube y de esta manera accederéis fácilmente. Esperamos que os sean de utilidad. Bueno, gracias Carmen. Si gestionamos todas nuestras emociones y encima nos cremamos, prácticamente en poco tiempo después de desencarnar estamos en el mental directamente. Bueno, vamos a una pausa musical y enseguida volvemos. Para comunicarte con la red HitGi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org. ¿Te gustaría conservar este programa? Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar. Bueno, queridos amigos, estábamos en Sirviendo a la Humanidad, tratando del tema de la cremación y vamos a abordar este segundo bloque. Esperamos que esté siendo de interés porque realmente, bueno, suscita en nosotros, en todos nosotros, en algún momento esta cuestión tiene que plantearse
sobre qué vamos a hacer con nuestros cuerpos cuando llegue nuestro fallecimiento y sobre la conveniencia y el porqué de las bondades de la cremación de las que estamos hablando. Y bueno, vamos a seguir con unos pequeños textos que yo creo que son complementarios de los que hemos leído en el primer bloque y seguiremos charlando y tratando de profundizar un poquito en esta cuestión. Y Marcela tenía el primero de ellos, que nos habla de la cremación y de la liberación del alma, ¿verdad? Así es, Jesús, dice así: la cremación, esotéricamente hablando, es necesaria por dos razones importantes. Acelera la liberación de los vehículos sutiles que aún envuelven al alma del cuerpo etérico, produciendo así la liberación en pocas horas en lugar de unos cuantos días. Es además un medio muy necesario para purificar el plano astral e impedir al deseo la tendencia al descenso, que obstaculiza grandemente al alma encarnante. Mediante la aplicación del fuego en todas las formas son disueltas. Cuanto más rápidamente se destruye el vehículo físico humano, con más rapidez se rompe el aferramiento del alma que se retira. Debe decirse que cuando se ha establecido científicamente la verdadera muerte por el médico ortodoxo a cargo del caso y se ha asegurado que no queda una chispa de vida en el cuerpo físico, entonces es posible la cremación. Esta total o verdadera muerte acontece cuando el hilo de la conciencia y el hilo de la vida han sido retirados totalmente de la cabeza y del corazón. No existe una necesidad etérica para esta demora. Del maestro D.K., el libro La curación esotérica. Muchas gracias, Marcela. Y Carmen tenía un segundo texto. Adelante, Carmen. Cuando el hombre interno se retira de su vehículo físico, lo hace simultáneamente del cuerpo etérico. Es cierto que el cuerpo etérico puede deambular por un largo periodo en el campo de emanación, cuando el cuerpo físico es enterrado, y frecuentemente persistirá hasta la total desintegración del cuerpo denso. El proceso de momificación, tal como se practicó en Egipto, y el embalsamiento, tal como se practica en Occidente, han sido responsables de la perpetuación del cuerpo etérico, a veces durante siglos. Donde se practica la cremación, no solo se logra la inmediata destrucción del cuerpo físico y su restitución a las fuentes de sustancia, sino que el cuerpo vital también rápidamente se disuelve y sus fuerzas son arrastradas por la corriente ígnea al depósito de energías vitales. Es necesario esperar debido al sentimiento de la familia o a los requerimientos municipales. La cremación debería hacerse dentro de las 36 horas. Cuando no hay razón para esperar, la horas a fin de asegurarse que se ha producido la verdadera muerte. El texto procede del libro El alma, la cualidad de vida del maestro D.K. Muchas gracias, Carmen. Y finalmente, para terminar, un texto pequeñito, pues Daniel nos va a complementar. Dice así: la cremación de los cadáveres, de las personas, de los animales muertos, considerado desde el ángulo esotérico, constituirá una fuente de energía pura, que lo que ahora existe, viendo el ambiente de una manera muy clarividente y objetiva. Además de esto, tenemos los animales disecados, las momias que están en los museos, todas esas cosas que pertenecen al pasado y que todavía alimentan un cuerpo etérico, pues tienen una forma todavía visible y objetiva. Constituyen
otro campo de observación para los ecologistas, un punto de arranque para trabajar. La cremación de todo cuerpo que haya sido habitado por un tipo cualquiera de alma en el reino animal y humano. Esta es la propuesta de Vicente Beltrán Anglada y lo dijo en la conferencia de Argentina que se tituló La labor del hombre actual ante la crisis y las dificultades. Pues muchas gracias, Dani. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito, a reflexionar todos conjuntamente. Yo os voy a hacer alguna pregunta, a ver qué se nos va ocurriendo. Y quería preguntarle a Jesús, porque en principio el proceso de construcción del cuerpo, los devas participan en él, los elementales constructores, toman de distintos depósitos de energía los distintos tipos de energías pues para construir los cuerpos físico, el etérico, el astral, el mental, y de alguna manera luego todo eso hay que restituirlo. De modo que cuando se habla de una liberación rápida, ¿cómo es ese proceso, digamos, inverso de devolución de estas energías a sus depósitos, a los reservorios de donde procedían? ¿Y qué es lo que impide, digamos, cuál es el principal impedimento de estos, del enterramiento, es decir, en ese proceso? Es ¿Cómo el es el apego proceso? de hecho, es el apego a las formas caducas. Curiosamente, los humanos, como tenemos un gran apego a la forma física, cuando se produce el hecho kármico inevitable de la muerte, la gran liberación del alma, de su envoltura más densa, parece que lo hemos perdido todo. De hecho, no es curioso que siguiendo religiones organizadas no hayamos sido capaces de sintetizar una mínima parte de esa enseñanza relativa a la divinidad, a la conciencia del logos, para aplicárnoslas nosotros y no tener este miedo, este pavor que se genera en el momento de la muerte. Eso hace que tengamos una atención excesiva en los momentos en que se produce la muerte, horas después, hacia el cuerpo físico, y incluso se llega a uno a imaginar, a visualizar cosas que no tienen demasiado sentido. Si el alma que habita ese cuerpo es bastante evolucionada, como hemos leído en los primeros textos, sugiere el tibetano que prácticamente el proceso de restitución es fulminante. Lo mismo pasaría en el plano astral. Pero es que en el plano más denso, donde nos movemos habitualmente, donde está nuestra conciencia, si aplicamos la cremación, lo que sucede es que se liberan esas entidades que dirigidas por la energía concentrada del átomo físico permanente y vuelven a su lugar de origen, y realmente ese trabajo ya ha concluido. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es contaminar para nada lo que es el cuerpo etérico planetario. De ahí que la cremación sea la opción más recomendable, es más higiénica psíquicamente hablando. Sucede que no entendemos que, por ejemplo, las depresiones y muchas historias que nos acontecen en el día a día se deben a este tipo de actividades que los humanos tenemos como un gran tesoro, el culto a nuestros muertos. Hay culturas donde realmente se veneran a los muertos, incluso en algunas partes del mundo se sacan los huesos, se les lava, se les habla, etcétera, etcétera. Bien, ojalá llegue el momento que entendamos que eso no se debe de hacer. Ahora, tampoco debemos prohibir para nada el enterramiento como se entiende en el mundo. ¿Por qué? Pues porque generaría una reacción muy terrible, y es preferible poco a poco elevar la conciencia, y la propia conciencia indicará cuál es el siguiente paso a dar. Y el siguiente paso a dar, cuando la conciencia se despierta, es la cremación. Claro, y fíjate, Jesús, que nos empezabas a hablar del apego. Realmente es que es curioso, porque fíjate que estamos apegados, pero incluso ahora cuando se va aceptando la cremación, hablamos de las cenizas de mi mujer, de mi marido, de mi hijo, poniendo el posesivo, es decir, de mis cenizas. Yo sé de casos que hay gente que guardan las urnas, que nos venden unas urnas muy bonitas, cuando en realidad en esas urnas ya no contienen ni siquiera nada. O sea, nada. son más restos de huesos, nada más. Molidos.
De modo que bueno, habría que hacer un silencio importante, ¿no te parece, Marcela? Un silencio de los en relación con lo que son nuestros deseos y nuestros apegos a cosas que realmente donde ya la vida ya no existe. Sí, Jesús, es muy importante lo que estás diciendo, porque recién hemos leído cuándo se produce la muerte, ¿no? En el texto. Y hay unos ángeles que están ahí prestos, ¿no? Realizando su trabajo, que son los ángeles de la luz resplandeciente, y que son esos que acogen al alma en el momento mismo, ¿no? Cuando el alma ya da ese último suspiro, y ahí se rompe el cordón plateado, entonces ya queda en manos de estos ángeles. Si nosotros supiésemos, como a veces nos comenta don Vicente Beltrán Anglada de sus libros, que cuando expresamos ese dolor, ese sufrimiento, ¿no? Por la pérdida de un ser muy querido, lo estamos atrayendo a este plano, entonces nos daríamos cuenta de que realmente cuando uno ama a una persona, una muestra real de amor es dejar ir. Entonces todo este proceso del desapego que se produce y no tratar de atraer el alma a estos planos a través de los llantos, a través del sufrimiento, el dolor, de la invocación a los difuntos también. Entonces es algo muy importante para que nos preguntemos si realmente amamos a la persona que ha partido o no. Y bueno, y como vos decías también, redondeando esto, que decimos las cenizas del cuerpo de, bueno, también legalmente hay todo un tema ahí que aspira a lo cultural, como nos había mencionado, creo que era Dani en el primer bloque. Lo importante sería que si nosotros podemos realizar ese acto de desapego, Jesús, durante toda nuestra vida, es decir, llevar una vida aplicando estas reglas sencillas del Agni Yoga que nos permite en algún momento avisorar todos los procesos que se van dando dentro del cuerpo físico, la emoción y la mente. A través de poder ir comprendiendo el arte del desapego, entonces veremos que el cuerpo físico ha cumplido una etapa nada más dentro de esta encarnación y los elementos que forman parte de este cuerpo físico volverán también a la causa como el resto de los cuerpos, a la causa que primera se dice que los átomos retomarán por afinidad química el lugar que le corresponda. Entonces probemos y tratemos de ver este tema, cada uno en su casa, en su hogar, donde están, ¿no? sus afectos, y poder conversar de la vida y conversar también de la muerte de una manera libre, es lo que nos va llevando a poder considerar, ¿no? A la cremación y a lo que pasa en nuestro planeta como también una forma de liberación después de la muerte. Muy bien. Maggie nos preguntaba en el chat que qué hacer con las cenizas. Y yo estaba pensando que yo les voy a decir a mis familiares que las cenizas mías que ni las recojan, porque al final, ¿para qué? Si es que allí yo no estoy. Es que estaba pensando, oye, es verdad que yo en alguna ocasión he pensado, ahí hay un sitio, un paisaje muy bonito, que me echen allí, pero ¿para qué? Parece como que hay algo todavía de nosotros que se apega a los lugares bonitos de la tierra, y realmente aquí estamos, hay que entender realmente, Carmen, ¿verdad? Un proceso de liberación completo. O sea, que debíamos de mirar muy profundamente al proceso de liberación, porque si no, estaremos atrayendo a los difuntos, a sus almas, no las dejaremos ir. Sí, exactamente. Has nombrado la palabra liberación y yo creo que eso es esta clave, ¿no? Entonces, el reto sería pues no esperar a liberarnos, esa liberación cuando nos muramos, sino ver si es posible esa liberación en vida, ¿no? Y hay una frase que dice que tenemos tanto a la muerte porque realmente no sabemos vivir, no hemos vivido. Cuando se vive una vida plena, consciente, una vida en presencia, esa vida realmente como es como un alimento, esa vida en contacto con el alma, nos hace realmente darnos cuenta de que se puede vivir desde un plano superior, de que podemos estar liberados en vida y de todo aquello que nos ata aquí,
deseos, pensamientos, estructuras mentales, formas caducas de ya pertenecen al pasado, a la cultura y tantas influencias que tenemos dentro de nosotros, que podemos liberarnos, ¿no? Y ese es el reto al que estamos llamados y desde ese punto que en vida logremos ese grado de liberación, asuntos tales como la muerte, la cremación o qué hacer con las cenizas, ya no tendrán, ya no hará falta el hablar mucho porque lo tendremos claro cómo hay que actuar, tendremos claro lo que hay que hacer y ya no estarán estos apegos pues que nos atan a lo que es la materia, el cuerpo, los familiares, las relaciones. Entonces, pues bueno, invitarnos una vez más, es una tarea ardua, pero estamos todos ahí, a esta liberación por medio del silencio y la presencia, la serena expectación en definitiva. Muchas gracias, Carmen. Y muy cortito, Dani, muy cortito. ¿Qué hacemos con las mascotas? Con los animales que nos encontramos. Con las mascotas, bueno, Vicente dice ahí que todos los animales, yo fui a una conferencia de Vicente en la ciudad de Santa Fe y me desplacé desde Rosario a Santa Fe. Cuando iba, había un caballo muerto a la vera del camino, en la banquina, y había un olor tan nauseabundo a podrido que era increíble, no se podía ni pasar, ¿no? A pesar de que íbamos con el auto, lo sentimos. Y en la conferencia le hablaban de ecología a Vicente, de la ecología. Y él decía, ¿quieren hacer ecología? Pues crémense todos los seres humanos y los animales y las mascotas y cremen, dice, las momias, todo eso va a ayudar a la ecología del planeta. Y evidentemente desde el punto de vista energético, como hemos estado hablando, es una gran ecología. Y a las mascotas habría que cremarlas, ¿no? Y hablando, no me acuerdo en qué programa, alguien dijo, sí, ya hay crematorios de mascotas. Y claro, la gente considera a la mascota como si fueran sus hijos, ¿no? Sus hijos del reino animal, pero son sus hijos, entonces merecen el mismo trato y ecológicamente también. Yo digo, ¿no? Esa gran cantidad de plástico que se acumula en el océano Pacífico y en otros lugares, que son miles de kilómetros cuadrados de plástico que se tira al océano, ya hay algunos emprendimientos para liberarnos del plástico. De la misma manera, yo creo que por la ecología del planeta deberíamos liberarnos de los cementerios y la mejor manera es que todos nos crememos. Creo que leí en algún lado de todas las lecturas que hicimos para este programa de que en el futuro se van a sancionar leyes en todos los países de que lo obligatorio sería cremarnos. Ojalá que llegue ese momento y que se instaure, ¿no?, la costumbre de que lo mejor es cremarnos, pero para que eso vaya teniendo lugar, cada uno de nosotros, los esotéricos, los espirituales o las personas de buena voluntad, deberíamos cremarnos y que eso vaya adelante, ¿no? Por el bien del alma desencarnante y por el bien del planeta todo. Muy bien, pues yo creo que nos tenemos que ir al espacio del Agni Yoga, ¿os parece? Sí. Pues bueno, pues esta vez me ha tocado presentarlo a mí y como sabéis, este año pues se ha declarado el Agni Yoga, este año como el año del Agni Yoga. ¿Y con qué propósito? Pues bueno, pues con el de llevar la atención a su más profundo significado, a lo que es su esencia, a lo que es su práctica. De manera que, bueno, durante todo este año, 2019, vamos a realizar este espacio del Agni Yoga, esperando que nos ayude a recordar la importancia del mismo, a comprender su significado, la importancia y la vivencia de este yoga, que como sabéis es el yoga del corazón. Y bueno, qué decir que el Agni Yoga pues es muy importante porque sus 3 reglas operativas, que como conocemos son la profunda atención, la serena expectación y la perfecta adaptabilidad, pues indican el rumbo hacia algo que es muy preciado para todos, algo tan ansiado como es la libertad. Y que es precisamente lo que los 3 maestros del Cono Sur y la Gran Fraternidad pues quieren, desean y anhelan y nos piden que trabajemos y que se realicen pues todo ello en grandes sectores de seres humanos pues en esta época y en todas las partes de la Tierra en realidad. Y bueno, pues hoy sin más demora en el espacio del Agni Yoga vamos a escuchar Agni Yoga
y Zambala, del libro Los misterios de Zambala de nuestro querido Vicente Beltrán Anglada. Adelante con el audio. Sabemos también por intuición asrámica que Agni Yoga, el yoga de fuego o de síntesis, constituye en la actualidad el sendero místico que conduce a Shambhala y que sus enseñanzas contienen el inmortal secreto que subyace en el corazón silente de toda humana criatura para ser revelado un día a todos los hombres y mujeres inteligentes y de buena voluntad del mundo, a fin de ser aplicados en todas las esferas de su cotidiano vivir. Al igual que la estrella mística de Belén, el Agni Yoga es precursor de la buena voluntad o de los nuevos tiempos, una representación objetiva de las decisiones de Sanat Kumara, llevadas al mundo a través de los discípulos juramentados que proceden de los distintos ramas de la gran fraternidad. De ahí que este tratado sobre los misterios de Shambhala deberá ser ante todo, cualquiera que sean los distintos temas a considerar, una exaltación del poder del fuego espiritual latente en los más profundos repliegues del corazón humano, ya que el corazón es un depósito vivo del fuego del Dios solar que deberemos ir descubriendo y actualizando progresiva y cíclicamente como discípulos espirituales en todas y cada una de nuestras actividades cotidianas. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Shambhala, páginas 87 y 88. Mantra FM 91.9. Bien amigos, vamos a pasar a la meditación y nos vamos a preparar. Para ello realizaremos una profunda inspiración. Agitamos el fuego siempre presente en nuestro corazón. Lo elevamos hacia lo alto de la cabeza. Y desde allí la quietud impregna todas nuestras tensiones. Desapareciendo las tensiones, surge la paz profunda. E invitamos a que la paz se deposite suavemente sobre el corazón y sobre todo el planeta. Dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre todas las puertas, de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Y en el corazón del ángel solar permanecemos. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra.
desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Gracias Marcela por esta meditación, y antes de irnos queremos invitarlos a participar en la actividad de servicio que se llama La Gran Invocación al Unísono. Todos los viernes a las 9 horas de Argentina hay un grupo que se reúne en el espacio telepático, por decirlo así, y en simultáneo recitan La Gran Invocación, allí donde estén. Esto ha ido avanzando bastante y bueno, son muchos los que se suman. Pueden dejar su participación en el Facebook de nuestro programa y en otro Facebook que también se promociona. Decirles que esta propuesta está en español y en portugués en la página web de Sabiduría Arcana, y ahora se ha sumado a la misma hora, después de la Gran Invocación, o antes, invocar los ángeles solares por mi país. Alguien sugirió hacerlo por Argentina en un momento de crisis, pero después vimos que cada uno puede invocar los ángeles solares por su país. Hoy son muy importantes en Venezuela, que está en crisis, pero en todos los países es muy necesario. Y bueno, nos despedimos, Marcela. ¿Sí? Diciéndoles que pueden solicitar tarjetas color gratuitas con el texto de la Gran Invocación, dejando sus datos en la página web de Sabiduría Arcana, donde ven el tarjetón ahí grande, o en la página web de la red Hitji Argentina. Bueno, nos vamos, Dani. Nos vamos caminando despacio y para hacer el trámite de la cremación, así todo queda en su debido lugar. Un abrazo fraterno para todos y mucho, mucho amor.
que la